El otro día hablábamos el final de la temporada octava, hablaba de la mm, más que creciente eh, corriente, vamos a decir, sobre todo a través de los sindicatos, de un par de organizaciones autodenominadas sindicatos en la Ertzaintza, en la Policía Autonómica del País Vasco, de corrientes de ultraderecha. Sin que quiera hacer relación de una cosa con la otra, pero es difícil que en mi cabeza eso no ocurra, hoy quiero tratar algo que me resulta muy, muy preocupante. A finales del año 2024, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, el CPT, visitó instalaciones de Cataluña y la Comunidad Autónoma de Cataluña para investigar algunas denuncias que había habido ante el Consejo de Europa, del que depende este Comité Europeo para la Prevención de la Tortura. El jueves de la semana pasada se conocieron el contenido del informe del CPT y me parece de una enorme relevancia, traerlo aquí, porque, en fin, 40 o 50 años después, casi ya, del final, 50 se van a producir ahora, en noviembre, cuando llegue el invierno, 50 años de la muerte de Franco y del final de la dictadura, al menos en su vertiente, digamos, histórica. No puede ser que 50 años después sigan pasando cosas de las que de manera bastante creíble, dándoles bastante credibilidad, habla el informe del Comité de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa. Vamos con ello. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Buenos días, hoy es miércoles, es 6 de agosto de 2025 y este es el capítulo 1508 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Vamos con ese informe y vamos a adentrarnos en este asunto que desde luego es espinoso, pero es fundamental, creo yo, para la salud de nuestra democracia, que no es otro que el respeto a los derechos humanos en los lugares de detención. Que sí, que a la gente le da mucha rabia que se tengan que respetar los derechos de gente que hace el mal. Pero primero, entre esa gente que es detenida, incluso ingresada en prisión, hay inocentes, siempre, que luego salen absueltos. Y, en segundo lugar, aunque no sean inocentes, nuestra democracia, la mayor parte de las democracias, cualquier sistema que quiera ser considerado democrático, se tiene que basar en el respeto de los derechos humanos, incluso de los seres más, ¿cómo decirlo? Bueno, me estáis entendiendo, ¿verdad? Que no es en todos los casos, que no es lo mismo un ratero que un pedófilo, eso está claro. El Consejo ha publicado el pasado jueves, después de esa visita, un informe muy duro, durísimo. Pone un foco especialmente crítico en esa visita a Cataluña, en donde el documento recoge denuncias creíbles de malos tratos por parte de algunos agentes de los Mossos d'Esquadra y critica severamente las condiciones en varias prisiones catalanas, que recordemos que ahora dependen de la Generalitat de Cataluña, presidida por el socialista Salvador Illa. Quiero decir que ya no dependen del gobierno de España. Durante el próximo... vamos a ver si hoy sí consigo meterlo en 10 minutos. Voy a intentar ver qué dice exactamente este informe, qué prácticas denuncia y cuál ha sido la respuesta de las autoridades. Porque, claro, esto merece una respuesta y merece que se lleven a cabo cambios.
Para entender la gravedad del asunto, primero hay que saber que el CPT no es un organismo cualquiera, es la principal entidad de la supervisión de los derechos humanos en lugares de detención en los 46 estados que forman parte del Consejo de Europa. Sus delegados y delegadas pueden entrar sin previo aviso en comisarías, en prisiones y en centros de internamiento de esos 46 países que forman parte del Consejo de Europa. En su último informe, basado en una visita, como digo, realizada a Cataluña a finales del año pasado, las conclusiones son contundentes. Primero, sobre la actuación de los Mossos d'Esquadra, la delegación del CPT recogió lo que describe como un número significativo de alegaciones creíbles de malos tratos físicos infligidos por agente en los centros de detención. Las denuncias se concentran en el momento del arresto, también, no solo en los centros de detención, también en el momento del arresto, pero también durante la custodia en comisaría. Digo porque no es lo mismo el momento del arresto, que puede ser difícil, duro, complicado, que luego ya cuando estamos con la persona, con los grilletes puestos y esperando a ponerse a disposición judicial o lo que sea. Hay golpes, bofetadas, puñetazos y patadas a sospechosos. Hay un uso de la defensa, de la porra del policía, con golpes en zonas del cuerpo que no están autorizadas para ser golpeadas con una porra policial. Hay insultos y amenazas, en muchos casos con connotaciones racistas. Y se practica la asfixia. El informe menciona específicamente una técnica conocida como la bolsa, que consiste en colocar una bolsa en la cabeza del detenido. Sabéis a qué me refiero porque lo habéis visto en las películas. Esta es una práctica extremadamente peligrosa y que constituye tortura. El comité pide a la cúpula de los Mossos d'Esquadra que emita un mensaje inequívoco de tolerancia cero ante cualquier tipo de maltrato, porque en ningún caso se está diciendo que esto sea una instrucción directa de la dirección de los Mossos a los distintos policías, sino que de momento se queda más bien en cosas aisladas por parte de determinados miembros del cuerpo. Terrible y triste que todavía esto tenga que ser informado por un organismo del Consejo de Europa, que no sé si antes he dicho Unión Europea, no, Consejo de Europa es otra cosa, ¿vale? Y en segundo lugar, el tema de las prisiones catalanas. Aquí el informe es igualmente crítico con el sistema penitenciario. Ha visitado las cárceles de Brians 1, Brians 2 y la prisión de mujeres Bad-Ras en Barcelona. Los principales problemas que señala son el régimen de aislamiento. El comité lo considera inaceptable. Los presos en este régimen pasan entre 21 y 22 horas al día solos en su celda, sin apenas actividades que tengan algún sentido. El mismo informe afirma que este nivel de aislamiento sensorial y social puede ser equiparable a un trato inhumano y degradante. Habla también el informe del uso excesivo de la fuerza y contenciones mecánicas, aunque Cataluña ha avanzado al prohibir atar a los presos a la cama, algo que antes era posible. Aún así, el CPT muestra su preocupación por el uso de otras formas de inmovilización y pide que se restrinjan al máximo, buscando siempre alternativas. Y luego, pues una cosa que me imagino que está detrás de muchas de las cosas que pasan, que es la falta de personal y de recursos. Hay una escasez tanto en los módulos de alta seguridad, lo que genera un ambiente tenso y dificulta la labor de rehabilitación, como en general en las prisiones, pero específicamente y de una manera muy especial en los módulos de alta seguridad. Ha habido una respuesta oficial al informe del jueves. El informe incluye la respuesta del gobierno español y de la Generalitat de Cataluña, porque el informe se presenta antes de hacerse público a los gobiernos que pueden estar implicados, y básicamente la respuesta oficial niega y defiende el modelo. La Generalitat niega que existan prácticas de tortura o malos tratos sistemáticos,
Yo no he leído en ningún momento sistemático. He leído que existen. No creo que debamos preocuparnos solo si son sistemáticos. Eso sería un sinónimo de que se dirigen desde arriba. Pero que no sean sistemáticos no significa que no sean terribles. Defienden que la División de Asuntos Internos de los Mossos investiga todas las denuncias. Argumentan que si muchas de estas denuncias se archivan en los juzgados es por falta de pruebas, no por falta de investigación. Sin embargo, el propio comité había calificado de cuestionable la eficacia de estas investigaciones internas de los Mossos. Y sobre las prisiones, el Departamento de Justicia catalán defiende su modelo penitenciario. Reconocen la dureza del régimen de aislamiento, pero lo justifican como una herramienta necesaria para los internos más peligrosos y siempre bajo supervisión judicial. Afirman estar trabajando en reducir las contenciones mecánicas y en crear unidades especializadas para manejar a los presos más conflictivos sin recurrir a ese aislamiento estricto. Por lo tanto, hay un choque frontal. El organismo supervisor europeo que trabaja la prevención de la tortura ve patrones muy preocupantes y las autoridades admiten casos puntuales, defienden sus protocolos y niegan un problema estructural. ¿Con qué nos quedamos? Pues mirad, este informe del Consejo de Europa funciona como un espejo bastante incómodo. Refleja una realidad que a menudo ignoramos. Dentro de las prisiones, dentro de los centros de detención, no vemos, no estamos allí. Lo que se vive tras esos muros de una comisaría o una celda permanece bastante oculto. No se trata, desde luego por mi parte, de poner en duda la labor a menudo, de gran esfuerzo, de gran ayuda para la población, siempre compleja, porque el trabajo policial no es sencillo, de las fuerzas de seguridad, ni tampoco la de los funcionarios de prisiones, pero hay que asegurar que esa labor se realiza con un respeto escrupuloso por los derechos fundamentales. Denuncias como las prácticas de la práctica de la bolsa o los regímenes de aislamiento de prácticamente día entero son líneas rojas que yo creo que ninguna democracia debe permitirse cruzar. El valor de estos informes no está solo en la denuncia, sino en la oportunidad que ofrecen a las autoridades para mejorar. La pregunta ahora es si esas recomendaciones del comité van a caer en saco roto o si van a servir como catalizador, como elemento de inicio para llevar a cabo cambios reales, cambios profundos en los protocolos de detención y en el propio sistema penitenciario catalán. Estoy hablando del catalán porque es del que ha hablado el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa. No sé, no tengo ni idea ahora mismo, no tengo un informe que me pueda decir con esta solemnidad que algo así ocurre en el resto de cárceles. Yo no lo sé. Como sociedad civil tenemos que mantenernos muy atentos porque nuestra democracia y la atención de los medios, porque pocos medios publicaron el jueves o el viernes de la semana pasada esta noticia con grandes titulares, muy pocos. De los que yo leo de manera habitual, solo uno. En fin, esto es lo que quería contaros hoy. Ya sé que es un tema un poco espinoso para un día de agosto, pero es lo que hay. Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Milcar FM. Contacta conmigo en pedro@pedrosanchez.eus para charlar o acceder a la comunidad privada de Bala Extra en Telegram. Gracias por tu tiempo y hasta mañana jueves.